Deja de preocuparte, papá, que son preciosos. Seguro que los de tu trabajo van a flipar. ¿Y tú qué haces despierta tan temprano? Es que estoy un poquito nerviosa por las pruebas de selección para el festival. Bueno, yo empiezo de niña de 9 años, me llamo María Isabel, como me llamo, y mi padre es tallista de ángeles. Total, que somos una familia normal. Mi hermano de 5 años y mi madre. Y bueno, pues eso yo me lo pasaba muy bien con mi padre. Y bueno, yo tenía el festival. Es don Manuel, profesor de música. Bueno, hay de todo un poco. Los hay un poco desafinados, a otros se han olvidado el estribillo. Ya sabe, en directo. Cámaras 5, 3, tercera. A ver si Jennifer nos saca de aquí. O María Isabel, la chica también que me ha dicho que sí. ¿Entiendes? Ya te puedes ir yendo, porque aquí la que va a ganar soy yo. Soy una estrella deslumbrante, no te pongas delante. Y con Jennifer, pues, la niña total pija que quiere ser más que yo, pero al final, pues, no puede. Llevo gracia en el tintero, yo extensiones en el pelo, ni contratos millonarios, ni super maquillaje, me subo al escenario con arte bien plantado. Es simplemente es como es mi contraria y bueno, yo hago de las pijas, pues la odio. Y aunque me descamelo, Jenny, de cara me lo sabes, que yo soy de verdad. La 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 Cuando leí el guión, mi personaje me pareció muy, no sé, muy normal, como soy yo. Esta es una película planteada para niños, entonces había que verlo desde el punto de vista de ellos. María Isabel tenía que ser los colores más bonitos y también peluquería nos apoyaba mucho. Coletitas con 10 años, el pelo suelto con 12, pañuelos. De pequeña, para que se note la diferencia mayor, me han puesto siempre colores más de niña, más rosa, no sé, celeste. Y ya de mayor, pues ya me han puesto el morado. Ahora llevas un moño italiano. Que va, me has dicho tú, oye, que nos falta hasta 10 minutos. No, pero yo luego he dicho que... Los peinados eran normales, 2 colas, lo que yo me cojo para el cole, el pelo liso, alguna cola de más, pero nada más. María Isabel le dice a Carlos que ha pasado a la final de concurso. ¡Papá! ¡Me han seleccionado para el festival! ¡Esta es mi chica! Bueno, yo tenía el festival, pero ese mismo día lo llaman que tienen que presentar los trabajos a China. Mañana. ¿Y no vas a ir a mi festival? Voy a cantar la canción que he compuesto para ti. Y me da la noticia, yo me enfado. Y cuando está en el avión, pues tiene un accidente. Y se muere. No es lo mismo cantar en un escenario de primero sin repetir que estar grabando toma y toma. Aquí los puentes son infinitos y cruzan los mares. Que lo has hecho bien, o sea, en teoría es ahí. Pero como no se aprecia mucho el principio... Yo quiero ángeles, angelitos buenos, que siempre andan por el aire y buscan casa en el cielo. Yo quiero ángeles, angelitos buenos, que siempre andan por el aire y buscan casa en el cielo. Y entre toma y toma, cuando estoy en la calle, la gente se agolpa y me piden autógrafo. Pero bueno, que lo lleve bien. Me llamo Dani y mi hermana es María Isabel. Y mi padre, Pablo Carbonell, y mi madre, Julia. And the reason
de su playa. ¡Hasta tu playa! Con Oscar, que es mi hermano, Daniel, en la película, pues me llevo todo el día peleando. De broma, pero peleando en la caravana. Lo tiro de la cama abajo, guau. Y no sé, me ponía a cantar por ahí. Vamos, que a jugar. Los tiempos libres estaba bastante bien. Vamos a cantar un poco de rap, haciendo el chiqui rap. ¡Ah, vale! ¡Mola, tío! Los actores con mucha profesionalidad descansan entre toma y toma. Bueno, con Silvia también es muy simpática y Pablo, pues, bueno, muy gracioso. Es muy buena gente también. Por último, y representando nuestro colegio, nuestra gran artista María Isabel. Tengo muchas ganas de ver la peli ya en cine, de ir con mi familia a verla. Y bueno, pues eso, estoy deseando que salga y que todos puedan disfrutar de la película.